que habían presentado síndrome neurológico por virus Zika, 42 fueron clasificados como Guillain-Barré. En Brasil también comunicaron en 2015 la detección de pacientes con síndrome neurológico que tenían reciente infección por Zika. De 76 pacientes, 42 fueron confirmados como Guillain-Barré. En El Salvador sucedió algo similar. Detectó un incremento del síndrome de Guillain-Barré desde el inicio del 2015. En El Salvador, de 14 casos de síndrome de Guillain-Barré por mes, 169 casos por año. Ahora, ¿cuál es este patrón que yo le traigo en este slide? Es para tratar de ver la importancia de esta infección, que si bien, como les contaba, no tiene mucha repercusión clínica, pero cuando le da a la mujer, hemos hablado del problema de los trastornos neurológicos cerebrales. Y ayer en mi casa recién me llegó un mensaje del Señor. Y en el hombre puede dejarlo pues con validez. Acá tienen un cuadrito donde en el gráfico de barras pueden ver lo que significa los casos de Guillain-Barré. Y si ustedes unifican los puntos medios de los gráficos de barra, prácticamente simulan los casos de Zika que están en línea amarilla, lo cual significa que existe una causa-efecto de este síndrome. Entonces, esta es la forma de utilizar el gráfico de barra de causa-efecto. Por ejemplo, Semana Santa o Semana Tranca, aumento de casos de COVID. Ese es más que fijo. Uno puede predecir estos problemas mediante el estudio de estas curvas. Ahora, no es que el síndrome de Guillain-Barré sea un caso nuevo de la literatura médica. Aquí tienen una lámina de Netter. Esto data de los años 40, etcétera, donde ya no había foto clínica, pero Netter, que era muy bueno dibujando, ¿no?, describía el caso de los síndromes de Guillain-Barré como un trastorno autoinmunitario que en aquel tiempo se desconocía qué es lo que lo desencadenaba. El síndrome puede presentarse a cualquier edad, pero era más común en personas entre 30 a 50 años, ¿no?, en la edad productiva. Y también hacía la observación de que a menudo era después de una infección por vía pulmonar o vía gastrointestinal. La mayoría de las veces los signos de la infección original habían desaparecido, coincidiendo con los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, es un viejo conocido de la medicina. Ahora, relacionado a Zika, es una enfermedad aguda que afecta a las raíces nerviosas espinales y a los nervios periféricos y ocasionalmente a los nervios craneales.
Entonces puede presentarse junto a infecciones virales, por supuesto. Acá le tienen que agregar COVID, Zika, influenza, enfermedades gastrointestinales, neumonía por micoplasma y el famoso COVID ahora. ¿Y por qué se caracteriza? Por una debilidad muscular. Afecta la cubierta de los nervios, la vaina de mielina, lo que provoca es una desmielinización a los axones que llevan las señales nerviosas que se movilizan de manera más lenta los impulsos o no llegan. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que es una degeneración, entonces es secundario a la infección. ¿Por qué? Porque se han encontrado niveles séricos elevados de interleuquina 6, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de anticuerpos antigangliósinos. O sea, es una reacción inflamatoria a la infección previa. Y los marcadores de inflamación están elevados. Normalmente, cuando hay una infección, el reconocimiento del antígeno ocurre por el macrófago, que envía señales biológicas de interleuquinas para que los linfocitos clonen a linfocitos natural killer, linfocitos citotóxicos, etc. Y también envían señales biológicas para que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas y comiencen la producción de anticuerpos. Estos linfocitos que son activados cruzan con facilidad la barrera hematoneural, ¿no? Produciéndose, ¿no?, la agresión del tejido neural o axonal por descarga de citoquinas, quimioquinas. Y entonces es como un cable de luz, ¿no? Los linfocitos van pelando el cable de luz. Entonces dejan al axón sin la mielina, que es la que favorece la conducción nerviosa. Ese es el problema. Y entonces, lo que es un nervio con mielina normal se convierte en un nervio, ¿no?, pelado prácticamente. Entonces la información periférica a través de un nervio espinal, cuando la neurona tiene sus sistemas axonales averiados, la transmisión del impulso no llega y se producen los problemas de la parálisis, ¿no? Hay variantes de Miller-Fisher que empiezan por caries craneales. Antes se creía que tenía que aparecer esto desde los miembros inferiores, pero ahora no. Pueden aparecer con parálisis faciales de frente, parálisis a nivel alto, con compromiso respiratorio. Por eso es que van a UCI y por eso es que tienen que ser tratados con técnica de plasmoterapia. Lo mismo acá para remarcar el axón desmielinizado, ¿no?, por el síndrome de Guillain-Barré, por la agresión de los linfocitos y anticuerpos, ya no es posible una transmisión normal. Entonces,
Repitiendo, el riesgo de transmisión del virus del Zika, entonces uno tiene que tener un entorno de 200 metros cuadrados sin el vector. Y para eso se requiere técnica de fumigación. Para eso se requiere que el viajero que ingresa a zonas infectadas estén vacunados. Para eso se requiere que la población susceptible, ¿no?, tenga algún sistema de protección. Llamemos fumigación, llamemos vacuna, llamemos servicios. Entonces, el virus encuentra condiciones favorables cuando hay fenómeno del Niño, cuando hay inundaciones, cuando el pueblo no tiene un buen drenaje de agua y desagüe, etc. Y aquí tenemos a nuestro pequeño gran enemigo para estas tres enfermedades y en general para todas las arbovirosis. Uno puede fácilmente experimentar, a veces en invierno, ¿no?, en el vaso de agua que tiene cepillo, puede ver cómo el zancudo, la hembra, deposita sus huevos en el agua y luego de 5 a 10 días están emergiendo las pupas y luego va emergiendo el zancudo adulto. Este zancudo adulto tiene 30 días para transmitir, vive por lo menos 30 días para producir infecciones. Entonces, se trata pues de prevenir estos estancamientos de agua para que el zancudo no pueda depositar sus huevos. Ahora, se cree de que la picadura tenga que ver con cierta grado de infiltración de algún anestésico que tenga el zancudo, por lo cual uno no siente la picadura de inmediato, sino 10 minutos después aproximadamente la persona sienten que tienen un abono, sienten que se está formando un nódulo rojo producto de la reacción de la picadura de este zancudo. Ahora bien, los riesgos de transmisión autóctona en nuestro país son inmensos, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque más o menos las 3/4 partes de nuestro país o es selva o es ceja de selva. Y tenemos una costa árida, pero con ríos, ¿no?, que periódicamente se desbordan. Entonces, por un lado, el clima tropical favorece el encharcamiento de agua y por otro lado, en las riberas costeñas se producen las inundaciones. Entonces, el riesgo de transmisión es altísimo para todas las arboviroses. De manera que la política de canalización de los ríos en el norte, la política de auténtico sistema de drenaje de agua y desagüe
en las zonas del trópico o subtropicales, tiene que efectivizarse. No es posible que el agua se desperdicie hacia la cuenca amazónica y la costa esté seca, ¿no? Un buen visionario tiene que buscar que el agua que drena hacia la región amazónica se vierta a la costa, ¿no? Que todos los arenales de nuestra costa estén bien irrigados para que puedan producir. En cuanto a las características del virus, nosotros no tenemos tecnología y si la tenemos muy limitada, ¿no? Para estudiar este virus, ¿no? Este es un virus RNA que tiene una incubación promedio de 3 a 12 días, que tiene envuelto una simetría, un nucleocápsido icosaédrico, y que se ha identificado dos linajes, el linaje africano y el linaje asiático. En el Perú probablemente el linaje que más se identifica debería ser el asiático porque tenemos frontera con Brasil. Entonces aquí se ve en la microscopía electrónica y este es un ejemplo artístico de lo que es el virus. Ahora, ¿por qué se estudia el genoma? El genoma de este virus, de este flavivirus de cadena simple, que tiene proteínas en su estructura, se estudia porque a base de estos genomas uno puede estructurar una vacuna. Puede ser que el RNA sea envuelto en una cápsula de un virus muy conocido y fácilmente digerible. Y entonces podrá prevenirse enfermedades como el dengue, ¿no es cierto? Entonces, el valor de estos genomas es que nos permite ver la secuencia de lo que podemos estudiar y qué parte de este genoma o qué parte de esta estructura del virus es sensible, ¿no? O es vital para que este virus cause enfermedad. El bloqueo de estas partes sensibles hace que tengamos una vacuna, ¿no? Pero en nuestro medio esto todavía es incipiente, porque salvo la Universidad Cayetano Heredia, que también se ha comercializado esto lamentablemente, y algunos centros privados que por necesidad se han dedicado a fabricar vacunas, pero para animales, pero la tecnología lo tienen. Entonces, como existe este problema, como la tecnología lo tienen, podríamos desarrollar incluso, ¿no?, vacunas a nivel nacional para resolver los propios problemas del país. Entonces, repito, el valor del genoma es conocer qué parte del genoma puede ser intervenido, ¿no?, para poder bloquear la acción de este ARN, o qué parte de la estructura de la cápsula, de la membrana, etcétera, puede ser, ¿no?, estudiado y confrontado para hacer vacunas. Oye, Juan, ¿qué puedo enseñar un poco a la licenciada? Sí. La está llamando. Sí, ya la mismo estado. El virus entonces se adhiere e ingresa por la membrana plasmática de la célula blanca, ¿no?
pero para eso la célula blanca tiene receptores. Entonces se produce la fusión. Este es el caso del dengue. Se produce la fusión del virus y el endosoma. Y entonces se libera el ARN. El ARN liberado se replica varias veces a base de toda la estructura de aminoácidos que tiene esta célula, y así ya como virus inmaduro va hacia el retículo endoplasma para ir ensamblándose. Luego pasa a la otra fábrica de perfeccionamiento, que es el aparato de Golgi, y ya es transportado hacia la superficie de la membrana, donde coge parte de la membrana y por fusión de las vesículas en las membranas plasmáticas se libera un virus maduro que va a seguir infectando. Lo mismo ocurre con el chikungunya. Como son primos hermanos, la célula blanco tiene receptores. El virus se adhiere al receptor, ingresa por fusión, libera su RNA. Esta cadena de RNA comienza a tomar material proteico de la propia célula, ¿no? Se reproduce, luego se comienza a ensamblar en el retículo endoplasma, pasa al aparato de Golgi, donde se perfecciona y va madurando y sale ya maduro a seguir infectando. Entonces, ¿qué se tiene a consecuencia de una infección de estos virus? ¿No? El virus puede cursar asintomático, así como el Zika, o presentarse como una clínica moderada. Entonces, se ha dicho que hasta un 80% de casos se presentan de manera asintomática. Pero las personas que tienen fase aguda incluyen el exantema macular, que es característico para Zika, la fiebre, que puede tener a cualquiera de las tres enfermedades, puede haber artritis, que más se ve en chikungunya que en Zika, incluye conjuntivitis no purulenta, que más se ve en Zika, dolores musculares, que más se ve en dengue y en chikungunya, y dolor de cabeza, que se ve en las tres entidades. También existe un dolor retroorbital, que es también síntoma característico. Falta de apetito, ¿no? Parece que ocasionara problema de una gastritis virémica, una esofagitis virémica, que lleva al vómito, que lleva a la diarrea y que es precedida por dolor abdominal. Entonces, los síntomas duran de 4 a 7 días. Como no es un virus muy agresivo, se autolimita. Entonces, una foto clínica siempre hay que presentar en su trabajo de investigación. Por si acaso vayan leyendo ustedes: síndrome linfoproliferativo ligado a las 25 enfermedades infecciosas más prevalentes en nuestro país. El grupo anterior me ha hecho síndrome linfoproliferativo ligado mucho a neoplasias. Eso más es en países desarrollados. El problema de nuestro país es enfermedades infecciosas. Cuando ya estemos en capacidad de desarrollarnos en todos los aspectos, quizás se varíe la epidemiología de estas enfermedades. Entonces se ve el ojo rojo,
sin secreción y sin picazón. Es una conjuntivitis seca. Eso no se olvida. Entonces, yo con una foto clínica puedo demostrar el síntoma más relevante que yo nunca me voy a olvidar en Zika. Este edema articular, esta artritis, yo lo veo más en chikungunya. Pero puede haber en Zika, porque son primos hermanos, ¿no? No me canso de decir eso, de que estas tres enfermedades son primos hermanos. Entonces, siempre diciendo de que el tiempo de incubación es de 3 a 12 días, que los síntomas están presentes de 3 a 7 días, que el 80% son asintomáticos, pero los que presentan problemas quedan con invalidez por síndrome de Guillain-Barré, hacen púrpura trombocitopénica idiopática y hacen embriopatías, microcefalias. Siempre poniendo abajo la fuente de donde yo les explico esto, ¿no? Con 4 o 5 líneas con colorcitos que resalten, la roja y blanca, por ejemplo, puedo elaborar yo un buen slide. Aquí yo tengo el resumen de la clínica del paciente, ¿no? La conjuntivitis seca, el exantema, ¿no? El nódulo que le decía que este zancudo pica, a veces defeca porque es glotón, pero junto con la picadura inocula el virus. Y el paciente picado posteriormente, cuando comienza a crecer el nódulo, el amón, y comienza a picar en la zona, se da cuenta de que ha sido picado por un zancudo. El edema articular más se ve en chikungunya, pero también se ve en Zika, ¿no? Esta es una lámina que resume toda la clase que hemos disertado. Entonces, ¿cómo se definen asociaciones de enfermedades y las consecuencias de las mismas, ¿no? Existe pues ese gráfico de barras que dije, en que si yo tengo síndrome de Guillain-Barré y la gestante en esos mismos sitios con previa infección de Zika comienza a desarrollar natimuertos o fetos que van desarrollando con cabeza chica y aún ahora, ¿no? Pueden tener cabeza normal, tienen el virus dentro del cerebro y van a desarrollar problemas. Y acá tienen un gráfico de barras también a colores de las localidades. Este es un ejemplo de Brasil, por intermedio de su instituto Butantan, puede darse este lujo, porque un médico gana muy bien, un médico investigador gana muy bien. Entonces puede dedicarse íntegramente a hacer gráficos, a estudiar los casos como debiera, pero en nuestro país no ocurre eso. Entonces, ellos describen casos en el 2015, pero van retrocediendo y comienzan a descubrir que desde el 2010 ya tenían el virus encima. Y que la revisión de casos hace que 153 sean ya descritos en 2010, pero no lo sabían. En 2011, 139 casos, y así sucesivamente, hasta que esto revienta el 2016 con 4.000 casos de microcefalia. Pero ustedes dirán, a mí qué me importa una enfermedad que cause muy poca infección. Ese no es el problema. El problema es que si ustedes van a trabajar a zonas tropicales,
y su esposa es picada por un virus de estos que producen Zika, por un zancudo que produce Zika, entonces este producto es el que malogra la vida y la familia. ¿No? No hay cosa más hermosa para una persona, mujer, que tener su primer bebé, ¿no? Porque es un milagro de la naturaleza, ¿no? Pero tener un bebé sano, ¿no? Pero tener un bebito enfermo ocasiona una reacción que no necesita mayor explicación. Miren la cara de la madre, y eso expresa todo su pesar, toda su frustración, todo lo que... No hay necesidad ni siquiera de interrogarla. Y entonces, ese es el problema del Zika, más el Guillain-Barré, que quedan muchas con secuelas de no caminar. Entonces, estas enfermedades no se estudian o no están en nuestros sílabos como debieran, porque no ataca a los grupos de poder. Cuando ataca a los grupos de poder, ahí sí comienzan a repasarse, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una foto brasileña. Las favelas son el equivalente a los pueblos jóvenes que nosotros tenemos. Y entonces pueden ver a una señora agraciada con su bebito, con afección de microcefalia, ¿no? Y que son abandonadas por sus esposos, ¿no? Y que es un problema de la pobreza, de la ignorancia, de la inseguridad y la indiferencia que siempre ha existido. Entonces, en aquel tiempo, en el 2016, cuando dábamos esta conferencia en febrero, hacíamos énfasis en hacer ecografías en el feto, determinar su perímetro cefálico era determinante para detectar estas anomalías producto de la infección por Zika. Cosa que hoy día se sabe que no es así. Yo puedo mandar a hacer un 4D del cerebro de un niño y tiene una dimensión normal. El problema es si tiene la presencia del virus o no en el cerebro. Si lo tiene, va a desarrollar problemas neurológicos. Ahora, medida de control y prevención. Por supuesto que es una enseñanza teórica, ¿no? Porque nuestro país hace agua en el sistema de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en la frontera con Brasil, ahorita estamos hablando y seguramente está entrando la variante brasileña de COVID. Entonces, cualquier enfermedad que tenga Brasil por frontera tiene que ingresar a nuestro país. Ahora, se habla de detención de laboratorio, pero nuestro país, ¿en qué frontera tiene un buen laboratorio de detección de enfermedades? En ninguno que yo sepa. Todo se tiene que centralizar en Lima. Y a propósito del COVID se ha producido una ligera descentralización de los métodos diagnósticos, elaborando laboratorios de urgencia para poder contener la cantidad de material que tiene que ser diagnosticado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el manejo clínico, podemos amenguar la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros detectamos un ojo seco, un exantema, antecedente de picadura, podemos
hacer el manejo clínico del paciente, determinar las medidas preventivas alrededor de donde vive este sujeto, ¿no? Y hacer el manejo integrado de los vectores. ¿Cómo se hace el manejo integrado de los vectores? Con fumigación. ¿Cómo se hace el manejo integrado de los vectores? Los viajeros que vienen de zonas donde hay tasas altas de infección por estos virus, dengue, zika, chikungunya, sean controlados. Esta es una lámina que trata de ver producido, por ejemplo, el terremoto en Ica. Se destinó una gran cantidad de dinero para la reconstrucción de Ica y Pisco. El dinero se hizo humo. Realmente no se hizo la reconstrucción de Ica ni de Pisco. Ese es el problema de nuestro país. Tenemos autoridades que llegan a los puestos públicos para poder hacer uso no bueno de los recursos que llegan para resolver los problemas. No se salva ningún presidente en el tiempo que yo he vivido. Todos tienen el mismo vicio. Unos más grandes que otros. Y fíjense ustedes que estas casas que donó Venezuela son las únicas casitas prefabricadas que sobreviven a este terremoto de Pisco, ¿no? Que tienen su ventana, que tienen sus protectores, que tienen su agua y desagüe, tienen su trencito, etcétera, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprovechar de esas experiencias para que en todo el país se desarrolle pues una política de vivienda con apoyo del Estado que genere trabajo y una política educativa, ¿no? Por ejemplo, si a mí me sobra una llanta porque tengo carro, regalárselo pues a la zona de los del Ande, ¿no? Los niños, los americanos que se hacen un buen yankee, esta llanta que le dura años y años y años y ahorran el zapato, ¿no? La botella después de tener un festejo, poner la boca abajo para que no se llene de agua, ¿no? Los recipientes tienen que tener tapita, ¿no? Usar repelentes. Ahora hay buenos repelentes con tecnología actual. Antes teníamos que usar repelentes naturales de plantas. A ver, señorita delegada, ¿podría decirme qué fallas hay acá en esta medida de prevención? ¿Alguien de ustedes, los 12 de la isla de Almagro, puede decirme qué fallas hay en esta medida de prevención? Ninguno. Son mudos, ustedes parecen hinchas de cristal. Doctor, disculpe, Sí, este tipo de fumigación, no estoy muy segura, pero creo que se hace en ambientes cerrados para que se pueda concentrar los químicos. se puede hacer en Quizá eso ambientes está en un cerrados, ambiente también se abierto. puede hacer en parques, en todos sitios se pueden hacer. Pero la falla del sistema es que contratan a cholo barato. Miren ustedes, ¿no? Este señor no tiene una capa protectora. Entonces, con el tiempo, este sujeto puede realizar enfermedades porque la fumigación con el tiempo puede traslocar su ADN,
puede desarrollar, por ejemplo, un linfoma. Siempre tener ese antecedente, pacientes que vienen con problemas síndrome linfoproliferativo. Entonces, no es hacerlo trabajar en estas condiciones a un sujeto, es un abuso. Lo mismo que hacer trabajar a un minero que entra a perforar una mina sin máscara, sin protección, es un abuso. Lo que pasa que en nuestro país, ¿no? Siempre cuando un médico va a trabajar a un centro minero, de arranque te ponen 20.000 soles de sueldo y por ganar ese sueldo tienes que estar callado, ¿no? Y ahí ya interviene la ética profesional, pues, ¿no? Nosotros no podemos ser sirvientes de aquello que daña la vida humana. Nosotros tenemos que tratar de proteger la vida humana. Si así pensáramos, nunca habría tantos casos de sílico-tuberculosis en nuestro medio. Pero solamente vemos el interés monetario en estas cosas, no lo podemos digerir. Nadie ha dicho nada, ninguna universidad ha visto un pronunciamiento real, salvo Cayetano Heredia, y tibiamente San Marcos para sacar a toda la gente del vacuna gate. O sea que protegido desde septiembre, funcionarios, gente de alto vuelo, que no tienen nada que ver con la pandemia, pero mandando a los médicos al frente a que se enfríen, sigan muriendo, ¿no? Como si estos funcionarios, por ejemplo, ahora están vacunando a la Fuerza Armada, a los grandes generales, a los policías de alto grado, con vacuna Pfizer. ¿Aló? Sí, señora, habla mismo. Sí, sí, pero este no es el momento. Yo estoy en clase. Lo consulta, señor, con mucho gusto, a partir de las 5 de la tarde. Ahorita estoy en plena clase. ¿Ya? Bueno, ahí me cortó la invitación, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿por qué al médico que está en primera línea no se le pone la vacuna Pfizer? ¿Por qué se le tiene que poner una vacuna cuyo nivel de protección es sumamente dudoso? Si es el médico el que va a estar al frente de esta enfermedad. Acaba de fallecer un infectólogo joven de 40 años, ¿no? Le van a poner su foto en el frontis del colegio médico y después, ¿familia qué? ¿Sus hijos qué? Esas cosas tienen que aprender ustedes que son jóvenes, ¿no? No a ser contestatarios, sino a saber qué se está produciendo en el país para después, con el poder del voto, intentar cambiar esto. De eso se trata. Esta es la forma correcta de fumigar. Entonces, una foto vale más que miles de palabras. Y por ejemplo, para la cuestión del COVID, mandaban a atender antes a los médicos sin máscara, sin equipo de protección, ¿no? Cuando ellos protestaban, no, esos son rojos, subversivos, ¿no? O sea, lo mandan a uno a cadalso, ¿no? A atender pacientes graves sin equipo de protección, ¿no? Y el día que le pase a uno algo malo, el día que se enferme, ah, sí, fue un buen médico, un buen amigo, todo.
Y para su desgracia, ni siquiera pueden acompañar a los amigos, porque están prohibidos. Y si no tienen plata, van a la fosa común. Porque muchos no han pensado morir, no ahorraron, no se compraron su nicho a tiempo. Pues nadie a los 40 años queda pensar morir. Lo mismo, estas llantas, en lugar de desperdiciarlas, van a una fábrica de calzado a las regiones del Ande. Acá se fabrica pues a este pozo norteño, ¿no? Se pone una tapita de madera. Pues. A estos potos se le da uso, pero se le invierte para que no se llenen de agua. Ahora bien, los locales comunales pueden comprar este reservorio de agua que cuesta, me parece, 400 o 500 soles. Y hacer las conexiones de agua y desagüe, ¿no? Por un sistema de pegamento, ¿no? Tuberías buenas con pegamento. Antes, cuando usaban el plomo, sí había que tener grafiteros muy expertos en esto. Pero ahora, con la tecnología del plástico, se ha logrado bypassear esto. Lo mismo cuando hay inundaciones, cada casa debe estar construida con asesoría de ingenieros para un buen sistema de drenaje. Los terrenos baldíos, drenarlos para que los chicos no vayan a nadar pues a esta zona y no se infecten de ameba de vida libre, ¿no? Entonces los terrenos tienen que tener un sistema de drenaje. Y las tinajas de chicha, etcétera, tienen que tener su tapita, aunque sea de plástico, ¿no? De bolsita de plástico. Y explicarle a la señora de que no debe meter la mano en un pozo. La mano es una de las cosas más cochinas que tiene la persona. Mete la mano al pozo de agua, entonces se contamina esta agua. Y de ahí vienen las enfermedades gastrointestinales. Entonces, antes existía frente del Hospital de Mayo, la cachina donde uno podía comprar estos depósitos baratos que tenían tapas. Y le ponían un cañito acá y listo, fabricaban su tanque de agua. Entonces todo es válido para tapar el agua. Acá usan el mantel de la mesa como mosquitero. La vigilancia y control vectorial casi no se produce. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es extenso y el personal asignado a esto no se da abasto. De tal manera que los que consumen agua y recolectan de la lluvia tienen que hacerlo hervir necesariamente. Eso previene enfermedades gastrointestinales, enfermedades virales, etcétera, etcétera. Y este es otro sitio de criaderos en el cementerio. Nuestro cementerio de Lima, sobre todo en el mes de noviembre, se venden lindos floreros con flores frescas. Va uno y le deja a la tumba del ser querido las flores y el florero.
El chico que le vendió las flores y el florero, a los 5 minutos que tú te vas, recoge su florero y recoge las flores. Lo revende, ¿no? Y no pasa nada. Lo que tú has invertido en tu ser querido, el otro lo invierte en generar nuevos recursos que ya serían ilícitos, porque aunque robe un florero es un robo. Y entonces lo que se puede hacer es comprarse una gaseosa de 2 litros, consumir el San Mateo, el San Luis, cortarlo, llenarlo de arena, mojarlo con arena y que las flores estén ahí. Entonces se va a desanimar el que le vendió las flores, robar un florero de plástico. Lo mismo cuando se entierran, ¿no? Tienen la costumbre de ponerse lápidas muy costosas, con Jesucristo acá, la Virgen María al otro costado, su nombre, todo. Pues, al día siguiente, ¿no? Esta lápida está vacía. El que le vendió la lápida se ha sacado la lápida y le ha limado el nombre del beneficiario y lo vuelven a revender, ¿no? Acá tienen fumigación de los sitios donde para el zancudo, ¿no? Cuando se va a fumigar un hogar, tienen que explicar a las familias previamente por qué se va a fumigar la casa. Y por supuesto que el fumigador tiene que ser una persona de confianza, ¿no? Porque ese tiene problemas en el Perú, que siempre en todo sitio hay ladronzuelos. Pues no hay que abusar con el decomiso de los artículos de plástico. Se pueden devolver en forma de tinas con envases tapados, pero para una gente pobre, ¿no? Una taza de plástico, un balde de plástico, tiene mucho valor para ellos. Entonces hay que tratar de, si le van a decomisar, devolverle pues en tinas que tenga tapa, ¿no? Porque al final esto va a una fábrica y esto genera recursos. El uso de repelentes también es un recurso que se puede usar. Ahora hay repelentes de marca, se puede usar, pero de preferencia debe usarse pantalón de algodón largo, de no mucho grosor, ¿no? Camisas de algodón largas que no tengan mucho grosor, que no generen. En el tratamiento actual no hay vacuna, no hay tratamiento específico para el virus del Zika. El tratamiento incluye el uso de reposo, el paracetamol para la fiebre y la hidratación para reponer las pérdidas por sudoración y vómito. No se aconseja el uso de aspirina por el riesgo de sangrado. Entonces, cuando se tiene dengue y Zika a la vez, 2 enfermedades virales, hay que combatir ese sangrado con uso de plasma, ¿no? Fresco, congelado, hacerle una féresis de plasma para poder ser transfundido el muchacho y que pueda sobrevivir. E improvisar a una unidad de cuidado intensivo en un cuarto, ¿no? Esta foto tiene años,
siempre hemos tratado de inculcar, decir de que se deben de implementar sitios para adecuada atención de los enfermos, pero es que esta enfermedad no atraca a un grupo de poder. Este COVID ha hecho remecer todo el sistema de salud y ahora se están implementando unidades de cuidado intensivo, centros que tengan balones de oxígeno, aunque esto debe ser encontrado, cada hospital tener su generador, pero esa es una política que siempre se ha hablado, pero nunca se ha realizado. El utilizar mosquiteros va bien, ¿no? Porque a los niños más se descuida, entonces hay que improvisar el hula, hay que improvisar el mantel, hay que improvisar este arco que es para los pies diabéticos. Lo importante es que funcionen con mosquiteros. Entonces, hay que tratar de usar repelentes. Entonces, hay que hacer camino, ¿no? Hay que andar hacia que la universidad vuestra tenga un instituto de medicina tropical, que ustedes se dediquen verdaderamente a estudiar, a investigar, y que no sientan como un castigo cuando uno les manda a hacer una historia clínica. Ustedes lo ven como detestan trabajar. ¿Para qué se metieron a esta carrera si no les gusta estudiar, si no les gusta buscar artículos y ponerse al día? Pues han debido pensar antes de ingresar a esta carrera, en que esta es una carrera que tiene sus sacrificios, tiene su recompensa, pero tiene que gustar. Y si no, estamos mal. Bien, dentro de 5 minutos voy a entrar con otro tema y seguimos para adelante. Está bien, doctor. Ya apareció.